también mi gratitud a las benditas redes sociales. Podemos tomar asiento, gracias, presidio. Ahora, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, de Tijuana, de Baja California, de México y de Estados Unidos. Representantes del Poder Legislativo, ciudadanos gobernadores, gobernadora, jefa de gobierno, servidores públicos, municipales, estatales y federales, representantes de comunidades indígenas, de campesinos, obreros, Carlos Salazar, representante, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, representantes de las iglesias, libres pensadores, migrantes, amigas y amigos todos. Estados Unidos y México no son vecinos distantes. Comparten una frontera de 3.180 kilómetros de largo. Ejercen una influencia cultural mutua. Y las historias nacionales de nuestros países están entrelazadas en numerosos episodios de hostilidad, pero también de cooperación y entendimiento. El gran zarpazo de 1847 y las intervenciones del siglo XX en nuestro territorio, amén de otros agravios, han tenido una contraparte en la amistad entre gobiernos y la fraternidad de los pueblos de ambas naciones. Por ejemplo, el presidente Benito Juárez, el mejor presidente de México, recibió una invaluable ayuda de Abraham Lincoln en su lucha contra los invasores franceses. Y en otros momentos, Estados Unidos dio refugio a próceres de nuestra historia, como Mariano Escobedo, Vicente Rivapalacio, Francisco I. Madero y José Vasconcelos. No se nos olvida que desconocieron al usurpador Victoriano Huerta en 1913, quien se había hecho del poder tras un golpe de Estado. Más aún, muchos periodistas, dirigentes sociales y políticos de nuestro país optaron por combatir a la dictadura porfirista desde el territorio estadounidense para poner a salvo sus vidas, porque en ese entonces, mientras en Estados Unidos se aplicaba la ley
y se les castigaba con cárcel. En México, desgraciadamente, se les tiroteaba por la espalda, se les aplicaba la famosa y terrible ley fuga. Más adelante, como aquí se ha dicho, los gobiernos de Franklin Delano Roosevelt y de Lázaro Cárdenas mantuvieron relaciones ejemplares a pesar de la expropiación petrolera de 1938. Unos años después, México peleó al lado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, no solo con los aviadores heroicos mexicanos del Escuadrón 201 que combatieron en el Pacífico, sino también enviando en ese entonces al país vecino a trabajadores braceros que contribuyeron a garantizar la producción de alimentos y materias primas en Estados Unidos. A mediados del siglo pasado, la tecnología y los bienes de capital procedentes de nuestros vecinos del norte fueron fundamentales para el proceso de industrialización impulsado en nuestro país. Hacia los años de 1960 dieron comienzo los programas para el desarrollo de la frontera norte, con el apoyo progresivo, comercial, bilateral, con el crecimiento de nuestra economía y del mercado interno. Las empresas de Estados Unidos encontraron una atractiva zona de inversión en nuestro país y casi todas las grandes corporaciones establecieron filiales en nuestras ciudades. En 1993, ambos países, además de Canadá, firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con lo que se constituyó uno de los principales bloques económicos del mundo. En consecuencia, en 1995, el gobierno de Washington otorgó un apoyo financiero extraordinario para superar la crisis económica, la devaluación del peso, la crisis financiera que se presentó al concluir la administración de Carlos Salinas e iniciar la de Ernesto Zedillo. Una de las consecuencias de la imposición del modelo neoliberal en nuestro país fue la expulsión masiva de población de sus lugares de origen, la pérdida de empleos en una industria desmantelada, cuando decían que la mejor política industrial era la que no existía. Y con ello, con el abandono de las actividades productivas en el campo, en la ciudad, creció el flujo de refugiados económicos y como nunca tuvieron que irse a buscar la vida del otro lado de la frontera millones de mexicanos, millones de compatriotas nuestros cruzaron el río Bravo en busca de subsistencia económica y de mejores horizontes de vida, y hubieron de enfrentar la discriminación, los atropellos y la persecución policial. Pero también, y eso no debemos soslayarlo, también se registraron sublimes manifestaciones de apoyo y solidaridad de una buena parte de la sociedad estadounidense. En la actualidad, Estados Unidos tiene una comunidad mexicana formada por unos
36 millones de personas, de las cuales 15 millones son nacidas en México. Esa población realiza un aporte fundamental a la economía y a la cultura del país vecino, y su participación política allí es cada vez más relevante. Hay en ella más de 1 millón de emprendedores. Además, los mexicanos realizan el 30% de las labores agrícolas en Estados Unidos, el 20% de las tareas en la construcción y el 15% en la industria turística. En contraparte, esos compatriotas contribuyen a la economía mexicana con remesas por más de 33,000 millones de dólares anuales. Un dato poco citado es que en México residen cerca de 1.200.000 estadounidenses. Es decir, nuestros dos países son protagonistas del mayor intercambio demográfico del mundo. Por lo demás, así como la nación vecina constituye el principal destino para las exportaciones mexicanas, para vender las mercancías que se producen en México, la nuestra nación es también el mercado más importante para las exportaciones de Estados Unidos. Es en este contexto y en vísperas de la conclusión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que se presenta la decisión unilateral del presidente Donald Trump de imponer un arancel generalizado y progresivo a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Se trató de una medida que respetamos, pero que no compartimos, porque de aplicarse hubiese causado, como aquí se ha dicho, un daño importante en ambas economías y debilitado en forma significativa la alianza comercial de la región. Por fortuna, desde el principio hicimos propuestas al gobierno estadounidense para resolver de fondo el fenómeno migratorio, y eso contribuyó mucho en las intensas negociaciones que se celebraron en Washington. También abonó para llegar al acuerdo de ayer la decidida postura de mantener una política de respeto y buena vecindad con el gobierno de Estados Unidos y de fraternidad con su población. Aprovechamos aquí en Tijuana para decirle al pueblo estadounidense una vez más que no abrigamos ni abrigaremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que suscita el crecimiento del flujo migratorio hacia su país. Asimismo, acudimos a su comprensión porque el fenómeno migratorio no surge de la nada, es originado por las carencias materiales y la inseguridad en los países centroamericanos y en sectores y regiones marginadas de México, en donde hay seres humanos que necesitan emprender todo un peregrinar para mitigar su hambre y su pobreza o para preservar
sus vidas. Hemos expresado que resolveremos el fenómeno migratorio atacando sus causas profundas, es decir, mediante el impulso al desarrollo y a la construcción del bienestar y la paz. Y en México ya lo estamos haciendo, pero para aplicar esta propuesta en las naciones de Centroamérica y del Caribe es indispensable el concurso de Estados Unidos, de Canadá y de otros países desarrollados. Quiero mencionar un dato conmovedor. De los 521,000 migrantes que ingresaron a nuestro país por la frontera sur en el curso de este año, con la intención de llegar a Estados Unidos, 159,395 son menores de edad y 43,875 niñas y niños viajaron solos. Es claro que ante esta amarga realidad, esta amarga y dolorosa realidad, no se puede enfrentar la solución solo a cerrar fronteras o a utilizar medidas coercitivas. Lo más eficaz y lo más humano es enfrentar el fenómeno migratorio combatiendo la falta de oportunidades de empleo y la pobreza para lograr que la migración sea opcional, no forzada. En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a evitar que los migrantes atraviesen el territorio nacional para alcanzar el de Estados Unidos, pero jamás lo haremos violando los derechos humanos de los viajeros, empezando por el principal de los derechos humanos, el derecho a vivir libres de miseria, el derecho a la vida. Bajo este criterio que sostendremos siempre, será injusto el que se pretenda castigar a México por proponer un alto a la migración mediante el impulso al bienestar y la seguridad en sus puntos de origen y por procurar la fraternidad entre las sociedades y los pueblos. Celebramos el importante acuerdo de ayer porque se nos estaba colocando en una situación muy difícil, muy incómoda, la de tener que aplicar a ciertas mercancías de Estados Unidos las mismas medidas, restricciones comerciales similares a las que se iban a imponer a las exportaciones mexicanas. Confieso que como persona, como ciudadano, rechazo los actos de represalia y la ley del talión. Soy un pacifista convencido, inspirado en los ejemplos de Gandhi, de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Sin embargo, como jefe y representante del Estado mexicano, no puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país, y menos que se establezca una asimetría injusta, indigna para nuestro gobierno y humillante para nuestra nación.
Afortunadamente, ayer se impuso la política sobre la confrontación y debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto de parte del presidente Donald Trump y de sus principales colaboradores. Me consta al presidente Donald Trump, por eso no le levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca.